Vamos a comenzar. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Ok, bien. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a la gente. Perdón. Ahí estamos mejor. Bien, decía que en primer lugar le quiero dar la bienvenida a la gente que se acerca al espacio por primera vez. En segundo lugar, quería transmitirle algunas noticias. Una es que va a aparecer en el blog del espacio un trabajo de Cecilia Olmo y Adriana Servideo, que es una puntuación sobre algunos textos de Helen Deutsch. Me parece importante que no se pierda la voz de esa analista a quien más adelante vamos a nombrar. Así que una puntuación sobre algunos trabajos de Helen Deutsch. Por otro lugar, se ha publicado en el blog unas articulaciones psicoanalíticas a partir del humor de la colega Paula de Marco, lectura recomendable. Y en tercer lugar, vamos a poner en tercer lugar un artículo a aparecer en el blog también de Diana Enzástiga, que lo vengo postergando, para ver si lo podemos calzar con algunas puntuaciones sobre la ciencia en Lacan. Y en cuarto lugar, Juan Manuel Alfonso, el miércoles que viene, nos va a dar una clase, quinto miércoles y todavía nos va a dar una clase sobre un místico macho, una cosa llamativa, un místico macho, Angelus Silesius. Vamos a ver qué puede llegar a salir de eso, una cosa muy interesante. Quería también comentarles algo que me había comentado una colega, que tenía que hacer algunas puntuaciones sobre unos casos clínicos, y era alguien que manifestaba como cierta aprensión ante la posibilidad real de formar parte de este dispositivo de comentario de casos clínicos en una institución. Y la aprensión se debía a que me comentaba que había gente, unos colegas, parece ser que muy leídos y muy aquilatados y muy importantes, que tenían por costumbre, literalmente, hacer mierda a los participantes que se animaban a trabajar en ese espacio. O sea, gente que estaba muy atenta a lo que el otro decía para corregirlo y para resituarlo de muy mala manera en lo que los participantes tenían para dar. Y me parecía que era una conducta que muchas veces uno encuentra, una conducta que al menos yo he encontrado dentro de una comunidad de trabajo, y que es una conducta que está sostenida en cierta concepción de lo que es la elaboración de saber en el psicoanálisis. Perdón. La elaboración de saber en el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque
cuando uno participa trayendo lo que tiene para traer, hay cierta concepción de lo que sería el saber en el psicoanálisis que tiene que ver con que si lo que uno aporta está en consonancia o no con la doxa freudiano-lacaniana. Es decir, yo tengo algo para traer y es escuchado desde el lugar donde eso que uno lleva está en resonancia o no con el saber comúnmente admitido de lo que es el corpus freudiano-lacaniano. Razón por la cual hay gente que se autoriza a decir eso no está bien, esto debería ser de otra manera. ¿Sí? Y esa actitud de quien supuestamente cree que sabe, y entonces dice, no, no es así porque Lacan en tal seminario dice lo contrario, esa actitud se empareja muy bien con un hecho que es estructurante de la neurosis, que es, lo voy a decir así, la cesión de la clave fálica al otro. Hay un hecho estructurante en la neurosis que es la cesión de la clave fálica al otro, que ¿cómo se entiende? Se entiende en el hecho de que uno cree que es el otro el que sabe, que es el otro el que tiene, que es el otro el que puede. Uno lo escucha habitualmente, esto, bueno, mira, a mí me gustaría participar, pero yo no sé nada, yo la verdad que no puedo porque no sé nada, es el otro el que sabe, el que tiene, el que puede, yo no sé nada, pero bueno, ya me crecerá, habrá un momento que me crezca y cuando me crezca me voy a autorizar a participar. Entonces es una pareja muy dañina, porque es una pareja de alguien que cree que no sabe y alguien que cree que sí sabe, y es dañina para todo lo que sea una producción en una comunidad de trabajo. Mi idea es, no digo que todos piensen como acabo de decir, pero sí muchas veces uno esto se lo encuentra. Eso no está bien porque Lacan dice otra cosa. Mi idea es que la elaboración de saber en nuestro campo es una elaboración de saber que se da en el análisis de cada uno, ¿sí? En la experiencia analítica de cada uno. Ahí hay una elaboración de saber que es un saber singular, es un saber absolutamente singular. De hecho, hay muchos líos para tratar de transmitir algo que es completamente singular. ¿Qué tipo de comunidad tiene que haber para que uno transmita algo que sea un saber sobre lo singular? Pero me parece que cada lectura o cada puntuación que cualquiera de nosotros hacemos de un texto, se trate de Lacan, de Helen Deutsch, de Karen Horney, de Ernest Jones, ¿sí? Lleva las marcas de esa elaboración de saber singular. Es decir, cada vez que alguno de ustedes, yo mismo, cada vez que alguno de nosotros dice, che, yo quiero participar sobre esto y quiero marcar algunas hipótesis, las hipótesis están conectadas con en dónde está parado aquel que tiene una enunciación que le permite decir algo. Es decir, uno habla desde la relación que tiene con el saber del inconsciente y habla desde la relación que tiene con los límites del saber del inconsciente. Y en ese sentido, cada una de las intervenciones de ustedes a mí me parece enormemente valiosa para esta comunidad de trabajo. ¿Sí? Ese no sé nada, me gustaría, pero yo no sé, corregime el texto. Sí, sí, ya te lo corrijo. No corrijo nada. Porque la idea es promover las voces y que no primen los ecos.
Que primen las voces y no los ecos. Esa es más o menos la idea. Bien, entonces, cada comentario es un pequeño testimonio que yo agradezco verdaderamente. ¿Sí? ¿Qué estuvimos trabajando? Bueno, estuvimos trabajando las fórmulas proposicionales o fórmulas cuánticas de la sexuación. Venimos en eso, venimos trabajando estas fórmulas. ¿Sí? Y dijimos que se trata de identificaciones sexuales como hecho de discurso. No hemos ahondado mucho en eso, porque son elaboraciones del seminario 17, 18 y 19, pero más o menos hemos dado una idea de la diferencia de la lectura que podemos hacer de Freud y su maquinaria de las identificaciones, y Lacan dice, bueno, son identificaciones sexuales, pero como hechos de discurso. ¿Sí? Y de entre casa, para entendernos, para poder seguir trabajando, de entre casa dijimos que son la escritura en fórmulas de diferentes modalidades de goce. ¿Qué son las fórmulas cuánticas o proposicionales de la sexuación? Bien, son escrituras de diferentes modalidades de goce. Son fórmulas en las que el goce de los seres hablantes se inscribe o a las que el goce de los seres hablantes se adscribe. Es el intento de escribir una modalidad de goce. Y estuvimos trabajando el lado izquierdo, el lado macho. Lacan también dice el lado hombre, pero me gusta decir más el lado macho para tratar de corrernos de la vulgata a los hombres y las mujeres, ellos y ellas. Estuvimos trabajando el lado izquierdo, el lado macho de las fórmulas que definimos como el todo fálico o el todo goce fálico, y vimos que para que exista ese todo era necesaria una posición que funcione como una operación de cierre. Para que exista ese todo, tiene que haber algo que funcione como una operación de cierre. Yo estoy como esperando a Godot, esperando a String, a ver si nos viene a tirar alguna idea acá, pero intuitivamente. Si yo de repente agarro y hago en una hoja, y hago un palote y un palote, es muy probable que si les pregunto a ustedes qué es eso, ustedes me van a decir son 3 palotes. ¿Sí? Pero cuando ya me dicen 3 y no me dicen palote, 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 es que ya ustedes hicieron una operación de cierre. Está funcionando cuando uno dice palote, 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 está funcionando una operación de cierre. Que no están los palotes, que están en otro lado de los palotes. Por eso estuvimos trabajando tanto a François Regnault, ¿sí? Y desde ahí volvemos a la fórmula. Decimos hay un todo fálico, pero ese todo fálico debe su existencia a una excepción, que Lacan llama en este seminario función paterna. ¿Sí? Es la que constituye ese todo fálico. Y vimos también, vamos viendo, no es que vimos, vamos viendo también que nada equivalente a esa función existe del lado derecho de las fórmulas de la sexuación. Nada equivalente a esa función existe del lado en que se inscribe la parte mujer de los seres que hablan. La parte mujer de los seres que hablan. Esa función no está. ¿Sí? Al no existir este operador, la parte mujer de los seres que hablan nunca constituye un todo, un conjunto cerrado. Dicho de otra manera, lo van a encontrar en esta clase, la clase 7, no existe el universal, la mujer.
existe el universal la mujer, como sí existen otros universales. Por ejemplo, yo digo, la guitarra es un instrumento cordófono. La guitarra es un instrumento, y uno dice, ¿qué guitarra? ¿Cuál? La eléctrica. No. Toda guitarra es un instrumento cordófono. O sea, digo la guitarra, pero estoy hablando de toda la guitarra. Y si alguien viene con una especie de caña con agujeritos y empieza a soplar y dice, esta es mi guitarra, uno le dice, no es cordófono, eso no es una guitarra. ¿Ok? Hay universales. Uno puede decir, la cocina debe ser la parte más agradable de la casa. ¿Cuál cocina? Toda cocina. Es un la que designa un universal. Psicoanalíticamente, Lacan dice, ese la lo tengo que tachar. No existe la mujer. Al no existir recepción, porque no existe phi de x para quien no se cumpla la función phi de x, es una fórmula del lado derecho, pues bien, no habrá el universal la mujer. ¿Sí? Por eso la tacha, y por eso que llamamos la parte mujer de los seres que hablan, ¿sí? Eso que llamamos la mujer, se cuenta una por una. Se cuenta una por una. E hicimos alusión, estoy dando una vuelta de cosas que ya hemos trabajado, pero las digo de otra manera para, digamos, por la gente que recién entra y para nosotros mismos también dar la vuelta otra vez. Hicimos una alusión a que la ausencia de límites que lógicamente encontramos porque no funciona ese operador que funciona del lado izquierdo, del lado macho de las fórmulas de la sexuación, la ausencia de límites tiene un correlato clínico. Tiene un correlato clínico. ¿Cuál? Que las manifestaciones de la mujer en tanto goce están caracterizadas por un exceso. Perdón que admito gente. Las manifestaciones clínicas, después vamos a ver qué es eso, de eso que es la mujer como goce, están marcadas por un exceso. ¿Sí? Exceso en el amor, exceso en el odio, exceso en la capacidad de soportar sufrimiento. Y es por eso que a mí me interesó desde siempre una autora como Helen Deutsch. Helen Deutsch en 1930 escribió un texto que se llama La importancia del masoquismo en la vida mental de la mujer. Helen Deutsch es una mujer una colega que encontraba, han soltado al gato. ¿Se escucha el gato ahí? Se escucha el gato. Encima es un gato insistente. Las manifestaciones, como era la importancia del masoquismo en la vida mental de la mujer. ¿Sí? Ella hizo del masoquismo un concepto pivot de lo que era la sexuación femenina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera captaba cierta dimensión de exceso ahí. ¿Sí? Y que hace que a partir de determinado momento Lacan y nosotros siguiéndolo empecemos a hablar no de síntoma, no será gata, no, de ninguna manera es gata, es gato. O yo lo percibo como gato. Y que hizo que Lacan en determinado momento se ponga a trabajar en relación a estas cuestiones y ya deje de hablar de síntoma a veces y hable de estrago, porque ubicaba cierta dimensión ilocalizable y carente de límites que el síntoma no tiene. Si hay algo que tiene el síntoma es que localiza, hay un padecimiento localizado y por lo tanto limitado. ¿Sí? Y Lacan se encuentra con relaciones extravagantes. ¿Sí? La ausencia de límites. Todo esto dentro de
nuestra voluntad de ser prudentes. De ser prudentes y de no comprender demasiado rápido, porque Lacan constantemente dice, no crea que saben todo, vayan despacio, sean prudentes, ¿sí? Hemos tenido, o por lo menos estamos teniendo, la prudencia de no confundir a los machos con los hombres, en tanto peneportantes, de no confundirlos, y no confundir la mujer con los cuerpos vulvaportantes. Perdón que estoy con peneportante y vulva, pero me viene bárbaro para salir de confusiones. ¿Sí? De no confundir esas cosas. Y hemos podido llegar a concebir un ser hablante que tiene una inscripción en la función fálica, una inscripción especial en la función fálica, que todavía no sabemos bien, que tiene que ver con un invento de Lacan que toma, sino que toma el organón aristotélico, ¿no? Y de la lógica aristotélica inventa algo que se llama no todo. Y dice, está inscrita, no toda. En la función phi se inscribe, no toda. ¿Sí? Es decir, hemos podido concebir un ser hablante que tiene una inscripción en la función fálica y además un goce suplementario. Un goce cuya metáfora, y subrayo esta palabra, porque Lacan lo dice así, nos es indicada por Lacan en algunas experiencias místicas. Nos lo da como una metáfora, dice, fíjense, es una metáfora de lo que sería ese goce suplementario. ¿Ok? Y como metáfora uno empieza a trabajar, ¿no? Porque, digamos, empieza a trabajar algunas características que tienen que ver con la deslocalización, con convertir a alguien en otro para sí mismo. Cuando mi cuerpo es invadido por el espíritu, pierde los límites y yo misma dejo de ser, etcétera, etcétera. Una cuestión verdaderamente de exceso y que hemos caracterizado en algunos momentos con cierto carácter incluso arrasador, donde alguien tiene que reconstituirse, lo voy a decir así, reinscribirse en el otro después de esa experiencia, porque es una experiencia que no está inscrita en el otro. ¿Sí? No sé si se acuerdan, la persona de la resaca, el estado de estar con alguien y quedar en una especie de resaca que tarda 2 días en resituarse después de la experiencia ilimitada en el amor. ¿Ok? Entonces, tenemos las identificaciones sexuales, nuestras queridas fórmulas proposicionales cuánticas de la sexuación, en la parte superior del gráfico que está en la primera página de la clase 7. ¿Sí? Me gustaría hacer un pequeño viajecito a la parte inferior de esas fórmulas, la parte inferior de ese gráfico, hacer un pequeño viajecito. Porque en la parte inferior de ese gráfico se trata o se trabaja cómo a partir de la inscripción en las fórmulas, de ese goce de los seres hablantes, se realiza el abordaje del otro sexo. Si ustedes miran la parte inferior, ese barrado, gran phi, ese de otro barrado, objeto A, la tachado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se aborda al otro sexo? Es decir, tenemos las fórmulas bien separaditas y abajo decimos, bueno, ¿y cómo funciona la onda entre estos dos? ¿Ok? ¿Cómo a partir de esa inscripción se realiza el abordaje del otro? Hemos dicho, y voy a volver a decir, porque decimos el abordaje del otro sexo, cuando en realidad todo el seminario estuvimos diciendo, bueno, vamos a ver si hay otro sexo en tanto goce. ¿Sí? Porque parece que Lacan creía que no había abordaje del otro sexo en tanto goce, y eso se dice, no existe la relación sexual. Y sin embargo acá en la parte de abajo vamos a ver cómo se da el abordaje del otro sexo.
Entonces, cuando pensemos en el abordaje del otro sexo, no entendamos demasiado rápido, seamos prudentes. Tenemos que tener en cuenta que ese abordaje funciona como suplencia a la relación sexual que no existe, nos dice a veces Lacan, o como obstáculo a la relación sexual que hubiese podido haber. Porque Lacan a veces nos dice el goce fálico es un obstáculo, lo hemos leído, hemos trabajado esa frasecita, el goce fálico es un obstáculo para el acceso al otro goce, ¿sí? Entonces decir es un obstáculo, pero en otra frase nos dice sí, pero la suplencia, para que la gente, para que los cuerpos se encuentren, ¿ok? Entonces, ¿qué hay en la parte de abajo de este gráfico? El abordaje del otro sexo en la medida en que la relación sexual no existe, o el único abordaje que tenemos y que es un obstáculo a la relación sexual que hubiese podido haber. Lo seguimos a Lacan en esta tensión. De tal manera que yo me quiero pedir, y les quiero pedir prudencia también, porque cuando yo les diga, y cuando digamos, el macho aborda a su partener, no entendamos demasiado rápido qué es el macho y qué es el partener. ¿Sí? Lo voy a decir como lo dice Lacan, no seamos boludos. Hemos tenido una clase de la boludez, del que cree que aborda, yo sé qué es lo que abordo. ¿Sí? O sea, no seamos boludos, cuando decimos el macho aborda a su partener, no sepamos demasiado rápido qué es el macho y qué es el partener. Bien. Voy a leer algunos parágrafos, un largo parágrafo de Lacan, ténganme paciencia, pero es lo que quiero trabajar con ustedes como abordaje del otro sexo hoy. Me voy en la edición castellana a la página 97. Voy a leer despacio y lo voy a leer varias veces, no ahora, pero a lo largo de la clase lo voy a tener que seguir leyendo varias veces, pero me gustaría por eso que lo ubiquen. Estoy en la página 97, primer, segundo, tercer parágrafo. En el cuarto reglón del tercer parágrafo hay una parte que empieza diciendo del lado hombre inscribí. ¿Sí? Si tienen el seminario a mano, no voy a contar los reglones, pero digamos más o menos 15, 16 reglones, el reglón 15º empieza diciendo, no desde el principio, sino desde mitad de la hoja para la derecha. Del lado hombre inscribí, no ciertamente para privilegiarlo en modo alguno, el S barrado y el gran phi. Estamos en la parte de abajo del gráfico. Entonces él va describiendo. Del lado hombre, inscribí, no ciertamente para privilegiarlo en modo alguno, el S barrado y el gran phi, que como significante es su soporte, lo cual se encarna igualmente en el S1. Lo vamos a volver a leer. En el S1, que entre todos los significantes es el significante del cual no hay significado y que en lo que toca al sentido simboliza su fracaso. Es el medio sentido, la indecencia por excelencia, o si se quiere la reticencia. Esta S barrada, acompañada así por ese doble, ese significante del que en suma ni siquiera depende, no tiene que ver como pareja, sino con el objeto A, inscrito del otro lado de la barra, solo por intermedio de ser la causa de su deseo le es dado alcanzar a su pareja sexual, que es el otro,
Por esta razón, como lo indica en otra parte la conjunción, ese barrado IA en mis gráficos no es más que fantasma, el fantasma en que está cautivado el sujeto y que como tal es soporte de lo que se llama expresamente la teoría freudiana del principio de realidad. Es palabra de Lacan, y ustedes deberían decir, te adoramos, Señor. ¿No? Bien. Yo bromeo un poco esto porque es una cosa larga, uno le va buscando la palabrita, le va buscando la inflexión, tenemos que trabajar esto, porque está hablando del abordaje del otro sexo. ¿Sí? Está hablando del abordaje del otro sexo del lado macho. ¿Qué tenemos? Ese barrado, gran phi y ese 1, que nos dice, subrayo la palabra, lo trata, o sea, gran phi es soporte y se encarna igualmente en el S1. No sabemos qué es gran phi, bueno, gran phi sabemos un poco, no sabemos bien qué es S1, pero los trata como equivalentes. ¿Sí? S barrado y gran phi y S1. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Bien. El ser hablante, escrito en el lado macho, el ser hablante escrito en el lado macho, aborda a su partener en tanto sujeto, en tanto sujeto deseante. El macho aborda a su partener en tanto sujeto. Hoy iba a trabajar también la parte de la mujer. Después dije, no, vamos despacio y la trabajamos la próxima. Van a ver que del lado de la mujer, la parte mujer de los seres que hablan, no hay sujeto. No sabemos bien qué es, pero un sujeto no es. Ahora, del lado macho, el macho aborda a su partener en tanto sujeto, deseante, sostenido, soportado, es su soporte, sostenido, soportado en un significante, gran phi. O sea, el lado macho aborda a su partener soportado, sostenido en gran phi, el que también se encarna en el S1. Es decir, gran phi y S1 en este párrafo son equivalentes. ¿Sí? Entonces uno dice, el macho encarna como sujeto soportado o sostenido en gran phi. Les propongo no leer este significante, S1 o gran phi. Uno dice, bueno, soportado por eso, encara a su partener, aborda a su partener, sostenido por un S1 gran phi, que es un significante, dice. Les propongo no leer, cuando lean esta frase, a ese significante como lo que representa un sujeto para otro significante. No leerlo así. Cuando uno dice se soporta de un significante y usted dice, claro, un significante representa un sujeto para otro significante. Pues bien, no. Les propongo no leerlo así, no leerlo como cuando con sus pacientes ustedes toman así el significante de un sueño. El significante de un sueño dice, este es un significante que representa el sujeto del deseo inconsciente para otro significante, que es el significante de la asociación libre o en última instancia el significante de la interpretación. Una cosa clínica. Ustedes dicen, bueno, esto representa al sujeto para otro significante que no está. No lo lean así, no lo lean de tal manera que uno puede decir un significante representa un sujeto para otro significante que no está, o decir como termina diciendo, no como termina, como dice Lacan en algún momento, que es un sujeto, la falta de un significante. Eso es un sujeto, la falta de un significante. ¿Eh? No lo lean de esa manera, de la manera de la representación. Porque cuando uno dice que un significante representa un sujeto, siempre hablamos de un sujeto dividido. Cada vez que nosotros decimos un significante representa un sujeto para otro significante y usamos la palabra representa, la palabra representación, hablamos de sujeto dividido. Por eso alguien viene y dice,
mil veces he soñado, pero ayer tuve un sueño que me dejó recalculando. ¿Cómo es que dicen los pibes? Me dejó, bueno, no sé, metáforas mecánicas. ¿Sí? Me dejó pensando. Y eso es algo que me interpeló. Entonces uno dice, ¿te has sentido interpelado por este sueño? Porque te parece que hay algo en vos, hay algo que resuena, que retumba ahí, entonces eso te representa. Sí, pues me representa como sujeto dividido, tengo que salir a buscar el S2, que retroactivamente me significa este S1. El problema ya lo hemos visto el primer año acá, que ese S2 se transforma en un S1 y hay que salir a buscar un S2 que se transforma en un S1 y hay que, es como las botellas de cerveza. Se acaba esta, hay que salir a buscar otra, se acaba. Bueno, es una metáfora que no tiene mucho que ver, pero digamos para ponernos un poco en clima de lo que es la representación. Si te representa como sujeto dividido y es lo que nosotros en general estamos acostumbrados a entender cuando hablamos de significante. Por ejemplo, a alguno de ustedes alguna vez le han preguntado, ¿de qué laburás? ¿Sí? Y bien puede pasar que ustedes digan, soy psicoanalista. Pero a veces ustedes dicen soy psicoanalista y dependiendo del interlocutor dicen no, yo soy practicante de psicoanálisis. No dicen soy psicoanalista. ¿Por qué? Porque es un significante, sobre todo psicoanalista, por el que es muy difícil hacerse representar. Por eso nos divide. Por eso uno lo divide. Dice, soy, bueno, no soy. Bueno, soy practicante. Bueno, soy, no soy. Y uno medio se embrolla porque es una función del significante que te divide. ¿Sí? Es esa función. No lo tenemos que leer en ese sentido. Cuando decimos, por eso sigo, de este lado inscribí ese barrado y gran fi, que como significante es su soporte, lo cual se encarna igualmente en ese uno. No lo lean así, porque no es como sujeto dividido. ¿Sí? Cuando decimos el ser hablante, escrito, del lado macho, aborda su partener como sujeto dividido en un significante, se trata de otro uso del significante. Es otro. Se trata de otro uso del significante. Un significante que soporta, es su soporte. Un significante que soporta, que sostiene al sujeto en el plano de la sexuación. Es decir, uno se cruza con un sujeto y de repente puede ubicar un significante y hay un significante que lo divide. En determinada escena tendría que haber, vamos a suponer, un acto fallido. Tenía que hacer tal cosa, hice tal otra y eso realmente me divide. Pero hay otro uso del significante. En el plano de la sexuación, que es un significante en el que vos te sostenés y no te sostenés como dividido. En el plano de la sexuación, el macho se sostiene de un significante que lo sostiene, un significante que lo soporta, un significante que se encarna, para tomar la palabra que acabo de leer del mismo Lacan, un significante que se encarna, es decir, que está en un pedazo de carne, que es un pedazo, que es el pedazo, no sé cómo se dirá en Ecuador. Acá en Argentina te dicen, vos tenés un problema en la calle, vas manejando y no sería raro que alguien te dice, agárrame el pedazo. Y todos entendemos bien qué es. ¿Sí? Estoy hablando del uso de un significante en el plano de la sexuación, no en el plano de la representación para el gran otro. Estoy hablando de una cosa completamente diferente y que lo tenemos que entender más como un signo que como un significante.
¿sí? Es un significante encarnado, es decir, es de car. Muy bien, verga en Ecuador. Aquí también usamos verga. ¿Sí? Me parece que verga hace referencia a un trozo, pero yo cuando digo trozo, no me quiero meter mucho en esto porque salto del trozo a la verga, a los pedazos, y etcétera, etcétera, pero es como un objeto más largo que ancho, ¿sí? Una lonja, vamos a decir. ¿Sí? Pero lo que les quiero transmitir es que se presenta en el plano de la sexuación, y piénsenlo en una escena concreta de deseo, en la catrera, como cuando vimos en la clase 1 de este seminario. Él y ella en la cama, aunque sea él y él, ella y ella en la cama, se sostiene el macho de un significante encarnado. ¿Sí? Un significante que se encarna, que está en un pedazo, que es el pedazo como órgano erecto, en tanto signo y referencia del deseo como voluntad de goce. Así se presenta el macho en el plano de la sexuación. ¿Sí? Sostenido, soportado por un significante que es signo y referencia del deseo en tanto voluntad de goce. O el deseo como plus de gozar. Lo digo como voluntad de goce porque se entiende más, pero uno lo podría decir como sinónimo. El deseo macho es deseo como plus de gozar. Y ustedes van a decir, no, pero es el deseo, no, si el deseo es la metonimia de la falta en ser, el deseo es deseo de otra cosa, el deseo es deseo de la falta, no, no estamos hablando de la representación a nivel del gran otro, estamos hablando del plano de la sexuación. Estamos hablando de una cosa, iba a decir, que se agarra más, pero si estamos hablando del gran físico, se agarra más, queda feo. Vamos a decir de una cosa más real, ¿sí? De una cosa de el goce del macho. ¿Sí? Entonces el macho se presenta así, se presenta sostenido, soportado por un significante que es signo y referencia, Bedoitum, es signo y referencia del deseo en tanto voluntad de goce. Así se presenta un macho. ¿Sí? Y así aborda el macho al partener, sosteniéndose en un significante que es signo del deseo, del sujeto deseante como voluntad de goce. ¿Sí? Es eso que uno ubica del lado izquierdo, ese barrado gran fi, y una flecha de ese barrado que va para el lado del objeto A, que está del lado derecho. Es el partener de ese sujeto soportado en gran fi o S1, porque los trata como equivalentes. ¿Ok? Es decir que, más o menos explícitamente, más o menos de forma velada, él se acerca a su partener con ese estandarte, con esa insignia. Suena mucho, estandarte, ese estandarte, esa insignia o ese banderín, digamos, para no abundar. ¿Sí? Yo juego con esto, pero uno dice de forma más o menos velada, de forma menos velada, tiene esta manera de abordar al partener. ¿Sí? El costado macho, los seres hablantes inscritos del costado macho de la fórmula de la sexuación. Con este significante, hay que pensarlo a gran fin como un significante, pero uno dice, sí, lo puedo pensar en la medida que no representa, en la medida que está ahí, de algo de lo que el tipo del macho se soporta. Esta clase va a tener un primer momento más machirulo y un segundo momento un poco menos machirulo, pero para darle una vuelta. ¿Sí? Entonces, con este significante que a nivel del sentido, a nivel del significado, representa un fracaso. ¿Qué quiere decir eso? A nivel de sentido del significado hay algo muy pobre. Cuando ese significante se representa, uno no dice, ¿y a usted qué se le ocurre con eso? A nivel de producción de sentido y de significado, eso es enormemente pobre, es un fracaso. ¿Sí? Porque su referencia no es ningún significado ni ningún sentido, su referencia es un goce. ¿Ok? Lo van a encontrar escrito en la página 98
el último parágrafo de la página 98. Lo voy a leer. Con gran fin designamos ese falo del cual doy precisiones, diciendo que es el significante que no tiene significado, aquel cuyo soporte en el hombre, aquel cuyo soporte es en el hombre el goce fálico. ¿Qué es? Nada más que lo que subraya la importancia de la masturbación en nuestra práctica, el goce del idiota. Entonces uno dice, ¿cómo aborda el macho al otro sexo? Y pongan bien comillas en el otro sexo, al otro sexo en tanto goce, pongan bien comillas porque estuvimos diciendo, che, de eso todavía no sé nada, ¿cómo lo aborda? Con el goce del idiota, con el goce fálico como goce del idiota. Por eso es un significante que, ¿qué significa eso? No sé, no importa, porque se habla del fracaso del sentido de la significación, porque su referencia es el goce. El ser hablante, inscrito del lado macho, aborda su partener sostenido por ese significante. Por eso, Lacan juega con las palabras démisance, indécence, réticence, indecencia, medio sentido, reticencia, señalando que, o haciendo resonar, porque no es que lo explica, lo hace resonar, que cuando en una escena se presenta ese significante encarnado, cuando se presenta ese significante, se produce un medio sentido en el sentido de un sentido pobre. ¿Cuál sería el sentido? Quiere garchar. El ser hablante, en el cual se aloja algo que hace de partener del macho, cuando ve aparecer ese significante, dice a nivel sentido que quiere garchar, no mucho más. Una cosa bastante pobre, ¿sí? Y en esto se consuma su indecencia. Solo quiere garchar. Y en esto provoca reticencia, digamos, desconfianza. Pongamos una escena concreta de deseo para tratar de darle soporte intuitivo a esta cuestión de gran fin. Supongamos que el partener del macho, es algo alojado en el cuerpo de una mujer vulvaportante, que se autopercibe como heterosis. Fíjense qué moderno estamos, ¿no? El partener del macho es un ser hablante con un cuerpo vulvaportante que se autopercibe como mujer heterosis, es decir, le gustan los hombres. Ante la indecencia de ese significante, ante la indecencia de Gramsci, ella, en este ejemplo, ella necesitará palabras, necesitará ese dos. ¿Qué haces en la vida? ¿Estudiás o laburás? Ay, ¿te gusta? ¿Qué poetas actuales te interesa? ¿Y el cine checo? ¿Qué te parece el cine checo? ¿Por qué? Porque necesita ese dos ante la indecencia de. ¿Sí? Requiere ese dos, requiere escena que encubra y aloje la indecencia de Gramsci. ¿Se entiende? Digamos, soy medio pedestre, pero trato de no ser del todo pedestre. ¿Sí? Provoca reticencia, esa indecencia. Porque, pongámosle ese dos. Busquemos un sentido un poco más habitable. Bueno, viene con gran fi porque no sé qué vuelo captó de mi manera de pensar y bla, bla, bla. Escena que encubra eso. ¿Ok? O bien puede, porque estas son posiciones en la sexuación, pero que se verifican en escenas concretas de deseo. ¿Sí? En la catrera se verifica esto. En la catrera y sus adyacencias, vamos a suponer en el bar, la catrera y sus adyacencias se verifica eso.
Ella, en el ejemplo que inventé, después podemos poner vulva portante, pene portante, no importa, ella, en el que yo inventé, podría histéricamente hacer un síntoma. Cuando se presenta gran fi, hace una migraña, una cefalea, una pérdida absoluta del deseo. Me acordaba de alguien que decía, me transformo en una momia. Me transformo en una, imaginen la momia, digamos, la falta de sensibilidad, ¿no? Ella podría ser una migraña que le dice que no a la función phi. Acuérdense, existe un X para quien no phi de X, dijimos la histeria se aloja ahí. ¿Sí? Ella podría ser un síntoma, una migraña, una cefalea que le dice que no a la función phi, un síntoma que la ubica como excepción que la sustrae del todo fálico. ¿Se entiende? Si acá tenemos, ojo, acá tenemos la función del síntoma histérico en el sentido estructural, no estamos interpretando, estamos diciendo qué función cumple. Barrar al amo, ¿qué función cumple? Lacan a esta altura dice la función que cumple es, la función que cumple es decir que no a la función phi, es decir, ponerla como excepción que la saca del todo fálico. Una momia podríamos ubicarla en el todo fálico en el sentido de los objetos que circulan. Vieron que en los museos va una momia de un lado para el otro, los egipcios dicen devuélvanos la momia, pero ¿qué es una momia en el plano de la sexuación? Algo que está completamente como excepción. Estoy fuera de, ¿sí? Fíjense que estamos pintando un poquito los cruces de los seres hablantes cuyo goce se inscribe en esta fórmula. El tuyo se inscribe en este lugar, pues bien, harás un dolor de cabeza, o harás lo que no sé, con los síntomas histéricos, que es un ataque de pánico, pero en vez de terminar en la catrera, terminaste en la camilla del hospital. Lacan dice que no a fin. Se convierte en excepción. ¿Sí? De tal manera, y esta es la cúspide de la parte machirula de la clase, de tal manera que siempre que se articula gran phi, aparecen técnicas del abordaje del partener que son epocales. Hay técnicas del abordaje del partener que son epocales, que son culturales. Acá en Argentina, no sé, en Ecuador, en Perú, acá en Argentina se habla de los cazadores y de los pescadores, ¿sí? Como técnica de acceso, de abordaje del otro sexo. Están los cazadores que usan gran phi de alguna manera y los pescadores que usan gran phi de otra manera. Y una persona muy lúcida, que escucho de vez en cuando, agregó, yo conocía estas dos categorías, pero ella agregó la de los recolectores. Ella se sulfura cuando dice, están los cazadores y los pescadores, pero los recolectores se sulfura porque le revienta escuchar en algunos lugares hablar de los comegordas. Digamos, sos un comegorda. Bueno, que es algo que en el barrio un hombre le dice a otro, degradándolo, sos un comegorda. Esos son los recolectores. Insisto, bánquenme en este momento machirulo. ¿Sí? Provoca su furia. ¿Sí? Bien, vuelvo. Créanme que va a haber un momento donde este machirulismo se va a dar vuelta. Vuelvo a lo que leímos en la 97 y lo vuelvo a leer, la primera parte, no todo, la primera parte con un poco más de detalle. Del lado del hombre, escribí, no ciertamente para privilegiarlo de modo alguno, subrayen privilegiar, ¿sí? El S barrado y el gran phi, que como significante su soporte, lo cual se encarna igualmente en el S1. Bien, vamos a tomarlo. Gran phi no da ningún privilegio. Gran phi está, es el significante del cual el macho se soporta, pero Lacan dice, no vayan a creer
de ninguna manera, no ciertamente para privilegiarlo, en modo alguno. ¿Sí? Gramsci no da ningún privilegio, caracteriza al macho, pero no le da ningún privilegio. Freud pensaba que sí. Freud pensaba que sí. Y ni bien le das un poquito de privilegio a Gramsci, se te arman los líos que se armó en la historia del psicoanálisis, porque ni bien le das un privilegio a Gramsci, del otro lado se te va a armar el penis nights, la envidia del pene, porque si Gramsci tiene un privilegio, del otro lado se te va a armar la envidia del pene. Y la envidia del pene para el psicoanálisis freudiano y para muchas psicoanalistas, mujeres que he leído y que me encantan, decían, y este es el pivote alrededor del cual se estructura la sexuación de la mujer, de la envidia del pene. Eso es darle un privilegio a Gramsci. ¿Se entiende? Y Freud creía que sí, que tenía un privilegio. Y Lacan te dice, no, 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 no. El hecho de que el macho tenga esto, para mí Lacan, no vayan a creer que lo escribí por algún tipo de privilegio. Funciona así. ¿Sí? El macho aborda su partener sostenido en un significante encarnado y su partener es el objeto A, causa de deseo. Bien. Si nosotros le damos privilegio, o incluso si no le damos privilegio, pero leemos en estas fórmulas los ejemplos que yo les doy, él se acerca con Gramsci a su objeto, y el objeto es el objeto A, su partener, que es el objeto A, que se encarna en... Uno podría llegar a pensar que se trata de escenas obsoletas. Se trata de escenas obsoletas. Es decir, bueno, pues esto es la época de Lacan. El macho se acerca con Gramsci, significante, encarnado. ¿Sí? Podríamos pensar que son escenas obsoletas, que hoy los tiempos han cambiado. Podríamos pensar que Lacan sostendría que ellos vienen con su estandarte, con el que indecente e idiotamente gozarán. Podríamos pensar que Lacan no se está proponiendo eso. Miren que ellos vienen con el estandarte, que es el que encarna el goce del idiota, con el que van a gozar indecentemente, y que ellas, podríamos pensar, encontrarán un goce al realizarse como objeto causa de deseo de Gramsci. Lo podríamos pensar así, uno lo podría leer así. No sé si soy claro, es como una lectura, digamos, más superficial. Si lo estoy leyendo acá, el macho encarna así, el pertenece al objeto A. Lo podríamos pensar así. Yo les propongo hacer una lectura estructural que apunte a la lógica que sostiene esas escenas. Las escenas cambian, son epocales, cambian. Uno decía, bueno, antes el tipo portador de Gramsci se acercaba y él se pavoneaba como deseante y ella se pavoneaba como deseable, y entonces así armaban un juego. Pero hoy ya la cosa ha cambiado, hoy viene la mujer y te encara, y entonces ya esto de Lacan no sirve. Les propongo, tómenlo como de quien viene, porque en esto, insisto, cada uno, lo que decía al principio, cada uno que hace comentario de un texto también habla de uno, porque habla de algún lugar, tómenlo como quien viene, pero les propongo leerlo con otra lógica. ¿Sí? Y eso lo quería graficar a través de una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si el ser hablante macho, tiene un cuerpo vulva portante y se autopercibe como mujer heterosis? Es decir, le gustan los hombres. ¿Sí? Estoy poniendo el macho en una mujer. ¿Sí? Vos, Roberto, viniste de leerme en Lacan que el macho se sostiene en un significante encarnado, que tiene carne y que es un pedazo de carne y qué sé yo, y una mujer no tendría ese pedazo de carne. Entonces yo les propongo pensar
¿Qué quiere decir Lacan cuando él agarra y dice se soporta en este significante, gran phi, que se encarna también en ese uno? La frase de no, tercera vez que la leo, la voy a leer 10 veces. Gran phi, que como significante es su soporte, lo cual se encarna igualmente en ese uno. Igualmente se encarna en ese uno. Les propongo, en este sentido, trabajar un poquito en la equivalencia entre gran phi y ese uno. ¿Por qué? Porque esta mujer abordará a su partener, sostenida en un significante que es signo del sujeto deseante como voluntad de goce. Igualmente abordará a su partener sostenida en un significante que es símbolo del sujeto deseante como voluntad de goce. Abordará a su partener sostenida en algo que funciona como ese uno, que funciona como amo y que es equivalente a gran phi. Les voy a contar una pequeña viñeta de una mujer que consulta porque las cosas no le van bien con los hombres. No le van bien con los hombres. Definitivamente no le van bien. Le va mal con los hombres y no entiende por qué. Y quiere entender por qué le va mal con los hombres. Y me dice, literalmente, no me doy cuenta por qué la cosa no funciona si yo tengo en claro lo que quiero y voy al frente. ¿Cómo no funcionaría? Yo tengo en claro lo que quiero y voy al frente. En el bar, donde se pone a hablar con hombres, o hombres que en general son desconocidos, cuando le gusta a alguno, verdaderamente cuando les gusta, a los pocos minutos de estar hablando, le dice, realmente me calentás, mi departamento está a un par de cuadras de acá, vamos. ¿Ok? Aborda el sujeto que encuentra el partener y dice, me calentás, vamos a mi departamento. Es un macho. Es un macho. Su indecencia provoca reticencias, cuando no síntomas histéricos, porque a veces condescienden a ir al departamento, pero empiezan a tener problemas de impotencia psíquica, ¿sí? Problemas de falta de erección. Y ella encara como un macho. Es decir, que estamos hablando del abordaje del otro sexo, que para ella también es un objeto pulsional, igual que en el macho, ¿sí? Pero la diferencia que quiero establecer con ustedes es que no se sostiene de un órgano que no tiene. Se sostiene de un S1 que hace las veces de gran phi. Por eso leí 3 veces y la puedo leer 4 veces, no importa. Es su soporte, lo cual se encarna, hablando de gran phi, como significante, que es su soporte, lo cual se encarna igualmente en el S1. ¿Sí? En el S1. Vamos. ¿Sí? Es un macho, sostenida en un significante amo, S1. ¿Sí? Es por eso que Lacan, cuando habla de la fórmula de la sexuación, habla de identificaciones sexuales como hechos de discurso. Y ella ahí se sostiene de algo que la hace amo. Se sostiene de un S1. Es decir, que una vez que uno es equivaler gran phi S1, podés descarnarlo como el pedazo de carne, lo podés descarnar como el pene. ¿Sí? Es como si yo les dijese, los que no son de Argentina no van a entender de qué estoy hablando. Como si yo les dijese a alguien que dice, mira cómo me pones. Y ese mira cómo me pones es algo que verdaderamente me sostengo de esto en el plano de la sexuación. Mira cómo me pones. ¿Sí?
Y ella no puede decir exactamente lo mismo, pero podría decir algo que le funcione como amo, mira cómo me calenta, mira cómo me mojo. Y sería, funcionaría como gran fin en su abordaje al otro sexo, propiamente en el plano de la sexuación. ¿Ok? Una vez que hacemos esta disquisición, la posibilidad de poner algo que funcione como amo, que funcione como ese uno, yo estoy pensando en el discurso del amo, tendríamos que dar unas vueltas, pero créanme, porque si no, no terminamos nunca más, que alguien se pueda sostener en ese lugar, ¿sí? Que se pueda sostener de eso, ¿sí? Una vez que ya dimos vuelta y decimos un cérvulo aportante, puede ser un macho y puede jugarse como macho en el plano de la sexuación y puede sostenerse en un S1, podemos pensar que en el pene portante, en el hombre, podemos ubicar cualquier S1 que se defina por su equivalencia con gran phi. ¿Se entiende? Arranqué del pedazo en el hombre, pero dije, ojo, que en un bulbo aportante puede funcionar un S1 en ese mismo lugar. Y entonces uno agarra y dice, y tal vez en un pene portante también puede funcionar un S1 en ese lugar. No hace falta agarrar y decir, mirá cómo me pones y agarrársela con la mano. ¿Sí? Es decir, podemos ubicar en el macho peneportante cualquier S1 que se defina por su equivalencia con gran phi. Y ustedes lo van a ver al doctor, al profesor, al juez. En este sentido, les recomiendo volver a mirar 120 jornadas de Sodoma y Gomorra o Justine, Juliette, donde el Marqués de Sade te llena de escenas de esas. Es la señorita cuyo padre supuestamente ha cometido un delito y entonces va a ser ahorcado y viene el juez y le dice, parece que voy a tener que mandar a ahorcar a tu papá. Pero si vos condescendés a, yo puedo llegar a salvar a tu papá. Y lo que les quiero transmitir es que esa disparidad, ¿sí? Esa disparidad anoticia que uno de los dos se está montando en un S1 como equivalente de gran phi. No sé si se los puedo llegar a transmitir, no es que el juez se agarra el pedazo, ¿sí? En algún lugar de estos seminarios que no vamos a leer, pero yo a veces los tengo por referencia, Lacan piensa, ante la ausencia de la relación sexual, pensar la relación entre el amo y el esclavo como una suplencia a la relación sexual. ¿Eh? Estoy hablando de esta asimetría en la que se juega la perversión polimorfa del macho, y estoy trayendo al Marqués de Sade, pero lo estoy trayendo para, digamos, para iluminarlo con los grandes focos, pero pensar que esto mismo se puede dar en la escena menos iluminada por los focos, de manera más sutil. ¿Sí? La figura del profesor es una figura bastante particular. Algún día vamos a hablar de la literatura de los profesores castrados, de los que los han castrado, ¿por qué los han castrado? Por hacer cosas que no tenían que hacer. ¿Sí? Ya en la próxima clase voy a traer alguna referencia, pero estoy hablando de ese tipo de relación en la cual el macho solo funciona como amo. No hace falta que la perversión polimorfa del macho sea un juez que tiene el martillito en la mano y le dice, mirá que si vos no, sino el tipo que funciona en el plano de la sexuación solamente con pacientes, solamente con alumnas, solamente porque en la calle, mano a mano, nada, y que vos me vengas a encarar a mí, muchísimo menos. Se sostiene en ese plano de disparidad subjetiva, porque en ese punto es un amo. O sea, se los estoy despegando
de la parte orgánica, porque nos puede llegar a servir para pensar algunas mujeres que tienen algunos cargos, algunas mujeres que tienen algunos cargos y que empiezan a abordar al otro sexo en tanto machos, a partir de algo que le funciona como ese uno. La ministra de no sé qué, y empieza a partir del momento que es ministra a tratar de ubicar a los objetos. No sé si soy claro, les estoy proponiendo una cosa para pensarlo más lógica. No es solamente que el hombre aborda a la mujer y la mujer es el objeto. La mujer puede ser un macho y abordar como el macho y tener de pertenecer al mismo objeto de la pulsión. Y uno dice, sí, pero no se pone ¿cómo es que se llaman esos dildos, esas cosas que se ponen con cinturón y no sé qué? No hace falta eso. Hay algo que puede funcionar como equivalente de gran phi para que vos te pares en la sexuación y te pares en la sexuación como un macho. ¿Sí? Pues bien, y el partener del macho decimos que es el objeto A causa de deseo, y el objeto A causa de deseo siempre exista en quien exista y encarne quien lo encarne. Pues bien, este partener que habita en el corazón del ser hablante deberá hacerse un cuadro con los detalles que a ustedes se les ocurran. Ante gran phi se hará un Modigliani, ante gran phi se hará un Botero, ante gran phi se hará un cuadro, digamos un cuadro, o se hará una voz, o se hará un objeto que se puede chupar, que se puede comer, es decir, se transformará en un bombón, bombonazo, ¿sí? Ante gran phi. O en un objeto que se puede modelar, que uno con los esfínteres le puede dar la forma que uno quiere. ¿Sí? Y hacernos a la idea que la clase que viene, que Dios mediante, después de la de Juan Manuel, cuando hablemos de la parte mujer de los seres que hablan, no vamos a encontrar ningún significante fálico en el cual ella se soporte como sujeto en la sexuación. Esto va a ser completamente diferente. Cuando hablemos de la parte mujer de los seres que hablan, este significante fálico en el cual uno se soporta, ella no se soportará. ¿Sí? Bien, son las 14:22, dejo acá, charlemos un rato, preguntas, pedidos de precisiones, comentarios. No me van a mandar a nadie por la clase más chinula que estuvimos viendo. María de Los Ángeles Morana, ya te doy la palabra para que me pongan los auriculares. Bien. Hola. Hola. A ver, Roberto, a mí me encantan todas estas imágenes que nos ayudan, porque todo esto me parece que tiene bastante densidad. Trajiste la metáfora del neolítico, de los cazadores, los pescadores y los recolectores. La verdad que no, supongo que hay matices. Me gustaría de pronto un poco más de detalle. ¿Cuál es la diferencia entre el pescador y el recolector? Que los recolectores siempre fueron, digamos, mujeres a nivel de la historia, ¿sí? Sí. La otra cuestión, Roberto, y por algo que me ha pasado, retomé la lectura del diario de un seductor de Søren Kierkegaard, que hacía tiempos que no, es como volver a descubrirla, y me preguntaba,
y escuchándote hoy y en esto que traes de la frase de Lacan, que si está ya mandada a recoger, para nada. Es decir, eso es absolutamente actual, la cuestión de que independientemente de la anatomía, dónde se sitúa en su posición deseante y cómo aborda, digamos, ese objeto, el que sea. ¿Qué me ha ocurrido redescubriendo esta lectura? Que si bien la posición, digamos, de Johannes, que es como a través del cual el narrador se expresa, en este caso Swan Kierkegaard, como un seductor, pues está allí en posición de encontrar manera de moldearla, parece como moldearla a ella hasta hacerla sucumbir al amor, y al amor como todo el amor, o sea, ese que ella esté dispuesta a abandonarse, ¿no? Del lado de ella hay esta situación en donde ella termina y como realmente como arrasada por el amor, pero también está la cuestión de la coyuntura en que se desenvuelve pues esta historia, digamos, las mujeres aspiraban al amor de un hombre, a casarse, esa era como el destino, digamos así. Sí. Y si él se salía del trato, como en el caso de los protagonistas, digamos, y del mismo Kierkegaard, para esta mujer realmente era algo muy, muy dramático, ¿no? Pero lo que me preguntaba era que encuentra uno rápidamente situaciones en donde estas posiciones como separadas se desdibujan, es decir, muy pronto él que está en toda esta maniobra, muy pronto comienza a decir, pero ya me siento en la nebulosa, ¿no? O sea, ya no sé qué hacer, cómo hacer. Entonces, ese sostener el banderín de esa manera, me parece que es difícil, que permanentemente está puesto a prueba, ¿no? Esa era la pregunta. A ver, mira, de El diario de un seductor, no sé cuántas veces que no lo leía, yo hace muchísimo que lo he leído, y la verdad que tengo recuerdos como muy borrosos, de tal manera no te puedo decir nada de esta caracterización que vos me haces, la verdad no te puedo decir nada. Estaría bueno, son de ese tipo de cosas que uno dice, si yo tuviese tiempo las leería, ojalá alguno tenga tiempo para hacer algún pequeño comentario, o sea, devuelvo la pelota ahí, así digamos, porque me parece que está bueno construir desde ahí, y me daba la impresión por algunas cosas que vos me contabas que nos faltaba, me parecía que hay algunos elementos que nos faltan por el lado de la posición, en la sexuación de lo que sería la parte mujer de los seres que hablan. ¿Por qué? Porque hay una manera de amar, me colgué un poco pensando en estas cuestiones de la fantasmatización que tiene del otro sexo el macho. ¿Sí? Siempre se tiene un fantasma de la mujer.
Por eso Lacan pone el fantasma acá. De la mujer, cuando digo de la mujer, hago así. Y en ese sentido me parece haber escuchado en lo que vos traías como dos posiciones. ¿Sí? Una es la posición de la nebulosa y una es la posición que insinúa Lacan en ese párrafo que vimos en algunas clases, que dice, bueno, vamos a ver, la masculinidad, que todavía queda por ver cuáles son los atributos de la masculinidad. ¿Se acuerdan ustedes en alguna de las clases? Yo no la quise buscar ahora mientras vos hablabas, para prestarte un poco más de atención, pero decía, queda por ver cuáles son los atributos de la masculinidad. Uno ya podría agarrar y decir, o te plantás en ese uno y gran phi, y ya no es la nebulosa, o por lo menos ya de la nebulosa ya ubicaste una galaxia y en la galaxia la estrella gran phi es uno, todo lo demás va girando. Y puede haber una posición donde el macho como inscripción en las fórmulas de la sexuación, el macho como posición en la sexuación, pierda esa referencia y entre en la nebulosa. Y puede perder esa referencia por... A ver, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de momentos en la vida donde gran phi ya no parece ser el estandarte, porque, viste, para sostener un estandarte tenés que estar así, porque cuando está medio viejo, el estandarte medio que se te cae, qué sé yo, y no puedas ubicar eso como la estrella central del sistema, ¿sí? O por una cuestión neurótica o por una cuestión aún a determinar. ¿Sí? Entonces tenemos o atributo de la masculinidad en S1 y gran phi o nebulosa. Y cuando hay nebulosa uno dice, che, no es un macho, es otra cosa. Pero la verdad que no te puedo responder, te puedo decir ese poquito de cosas. Y yo insisto con esta lectura, porque yo he encontrado muchas veces que hay otras lecturas, ¿sí? Y que hacen del macho un hombre peneportante y de la mujer solamente algo ubicar en los vulvaportantes, cosa que a mí me parece que nos limita, porque si Lacan mismo dice, che, ojo que no sabemos todavía cuáles son los atributos de la mujer, no creas que saben, paren un poco, no entiendan tan rápido, les pido que me acompañen en estos meandros, porque resulta que también podemos hablar de cazadoras, pescadoras y recolectoras. Si uno no entiende bien rápido que es un macho y dice, a ver, me pongo mis dudas, che, ¿de qué se sostiene? Che, y esta se sostiene de un significante como signo. A esta altura el significante es el signo del sujeto, a la altura del seminario 20. Se sostiene de un significante en una escena concreta que es signo del sujeto deseante y tiene de partener que un objeto es un macho. Y si es un macho puede ser de las pescadoras. Esta paciente que les contaba era cazadora y le iba, salía con el fusil, gran phi, y entonces, no era raro que todos los pájaros que caza estaban muertos, era cazadora. A las pescadoras parece que, bueno, hay otras técnicas, pero no dejan de ser machos, en este sentido que les quiero transmitir, ¿sí? Y las recolectoras también, las come gordos. Parece mentira, estamos hablando de psicoanálisis, pero estamos hablando de psicoanálisis. A ver, otra. Discúlpame que no te pueda responder de quién. No. Llegará el caso que alguno me diga, che, lo quiero leer o algo. Bien. Hola, Roberto. Juan. ¿Cómo estás? Nada, me pareció fantástica la clase. Muy provocativa, me encantó lo de las comegordas, los comegordos, D'Artés, todo muy provocativo, muy fuerte, y me encantó el desenlace en el tema de la disparidad. Y de repente, no,
no pude evitar que me hiciera un poco eco, ¿no es cierto?, esta manera macho de abordar al partener respecto a esta relación con su objeto A. Digo, si también no hay cierto eco con un posicionamiento perverso, ¿no es cierto? O sea, con este pedazo de carne llenar el agujero en el otro. Digo, para ir a estas metáforas. Sí, por eso dices la perversión polimorfa del macho, no lo pone así, sí, Juan, justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la perversión, que uno dice, bueno, leamos el Marqués de Sade. Bueno, ahora dejemos de ver el Marqués de Sade, ahora veamos un poco el médico que solamente se calienta con, perdón que hable así mal y rápido, pero solamente en el plano de la sexuación siempre funciona bien con o el cura que pone una fundación para salvar a los niños y después resulta que empiezan a encontrarse algunas cosas. Uno dice, bueno, la perversión polimorfa del macho a veces se da en escenas donde salta la vista, no, salta la vista, porque son posiciones subjetivas. Supongamos que a alguien le guste un pedófilo, ¿sí? Y un pedófilo te puede decir, yo lo he escuchado, vieron que hay gente que se autopercibe mujer. Hay gente que se autopercibe. Bueno, yo he escuchado testimonio de tipo que dice, mira, yo me autopercibo un niño. A mí no me gustan más chicas de 9 años, porque yo me autopercibo un niño. Que la ley tuvo que decir, bueno, autopercibirse está bien, pero no cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, diferente sea el caso de alguien que vamos a suponer una posición donde se autopercibe niño y quiere estar, no sé, Michael Jackson. Vamos, estoy inventando, porque yo no sé qué había dentro de la cabeza de Michael Jackson. Sí sé que era un niño, le encantaba jugar con niños y dormir con niños. Y otra cosa es esta identificación al objeto de la que hablaba Lacan en el seminario 10, cuando hace el esquema de la neurosis y el esquema de la perversión, y dice, en el perverso el fantasma se articula como voluntad de goce, el fantasma se articula como voluntad de goce, y el perverso completa al otro en lo que el otro no tiene. Eso es como una manera de leerlo, porque Lacan muchas veces hace el elogio de la perversión. Entre esas, para pensar el final de análisis. Él piensa muchas veces el final de análisis y dice, miren el perverso. El perverso no se come los chamullos del otro. El perverso le podés decir, no, una mujer es deseable cuando es delgada y que sí, el perverso dice, eso lo dice usted. Una mujer es deseante cuando le brilla no sé qué en la mirada y todo lo demás puede ser gorda, flaca, yo ese chamullo no me lo como. Entonces sí, efectivamente, la posición del macho, Lacan dice, es perversa. Es perversa. ¿Por qué? Porque quiere hacer chanchada. No porque quiere ser chanchada. Un perverso puede ser alguien que, para ubicarse en el plano de la sexuación, tenga que tener, no sé qué cosa, porque recuerdo algunas situaciones, pero un algo que está de su lado. Algo que está de su lado y él se sostiene. Por ejemplo, un ejemplo de la literatura Casanova. ¿Alguien vio la película Casanova de Fellini? Bien. Casanova era un muchacho que tenía un aparato, un pájaro mecánico, así, pliqui, 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 y él se metía en escenas, se metía en la cama de las monjas, de la puta, de la qué sé yo, con el pajarito, piqui, 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 y con ese pajarito, es un ejemplo nada más, pero es el ejemplo del fetiche perverso, ¿sí? Bien, habría que darle vueltas, pero sí, vamos a decir así, como una constante estructural, o como una homología estructural, ¿sí? El macho y el perverso, ¿sí? El macho y el perverso. Gracias, Roberto. Bien.
¿Algún comentario? ¿Algún otro? Bien. Si no la hay, vamos a dejar acá y los invito calurosamente el miércoles que viene a la 1 de la tarde. Vamos a hablar de un perverso también, macho, que es un poeta místico, Angelus Silesius. Juan va a trabajar eso. Gente, nos vemos el miércoles, que terminen bien la semana.